@Julio Sánchez Cristo Oficial. Le quiero pedir a la gente, de la manera más respetuosa y encarecida, que compren los libros donde venden libros. Los derechos de autor, la memoria de Gabo, no se puede manipular con patrocinar el contrabando, las falsificaciones, las copias que puedan estar circulando que no son oficiales. Hay que comprar el libro en las librerías. No se dejen que un amigo que le manda un PDF, no, nada de eso. Hay que ir por el libro. Es lo mínimo que le debemos a García Márquez. El libro, pues obviamente, tiene el respaldo de sus hijos. Nos atiende uno de ellos, don Rodrigo García. Gracias por estar con nosotros. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Julio. ¿Cómo estás? Pues muy emocionados. Es increíble lo que produce Gabo. Bueno, usted lo sabe mejor que yo. Hay mucha leyenda sobre este libro, que a Gabo no le gustó, que era inconcluso, que había pedido no publicarlo, que por el contrario pidió que se publicara después de que no estuviera con nosotros. ¿Cuál es la verdad de En agosto nos vemos? La verdad es que es un libro en el que Gabo trabajó mucho tiempo. De hecho, por ser un libro tan corto, lo trabajó mucho más tiempo de lo que normalmente haría, pero eso se debió a que durante esos casi 10 años o más, pues él fue perdiendo sus facultades, entonces lo abandonaba, volvía, lo trabajaba, y hubo varias versiones. Al final él decía, el libro no tiene sentido, el libro no funciona, el libro hay que destruirlo. Pero lo que sospechamos nosotros, sobre todo después de leerlo hace un par de años o leer las versiones, es que Gabo perdió la capacidad para juzgar el libro, dado su avanzado Alzheimer. Porque si Gabo hubiera estado un poquito más en sus cabales, por así decirlo, hubiera o terminado el libro o lo hubiera destruido, porque él no era de dejar libros a medias. O sea, todo lo que escribió lo publicó o no lo publicó y no existe. Entonces, este libro se fue quedando a medida que él perdía facultades. Y aunque hubo ese veredicto final, cuando nosotros lo releímos, Gonzalo y yo, hace 2 o 3 años, que fue cuando se empezó a releer, o sea, todas las versiones se mandaron con los papeles de Gabo al centro Harry Ransom en Texas. Y el libro estuvo ahí un poco secuestrado, pero ya hace algunos años se escanearon las versiones y se abrieron, si no al público en general, se abrieron a los académicos, a los estudiosos. Y entonces Gonzalo y yo lo volvimos a leer y nos dimos cuenta que el libro estaba mucho mejor de cómo Gabo lo describía. Entonces fue cuando sospechamos que él perdió la capacidad para juzgar el libro. Es decir, que la iniciativa de editar este libro es producto de los llamados o de las reflexiones de algunos académicos que pudieron verlo dentro de los apuntes y las notas que ustedes entregaron a la universidad, y ellos descubrieron y les dijeron a ustedes, aquí está el libro. No, el libro nosotros, o sea, evidentemente habíamos leído las versiones, pero lo pusimos a un lado porque recién muerto Gabo, ese era el dictamen de él. Pero una vez que se hizo accesible otra vez en el Ransom y la gente lo empezó a leer, entonces Gonzalo y yo decidimos que, bueno, si la gente lo está leyendo, vamos a leerlo nosotros también para ver en qué estado está. Pero el libro no ha sido un descubrimiento ni de académicos ni de nadie. El libro siempre ha estado ahí, ha sido leído por muchas personas antes y después de que estuviera en el Ransom. Lo único que hubo nuevo es que nos pareció que el libro estaba mucho mejor de lo que pensábamos, sobre todo si se hacía lo que se hizo, que fue un trabajo editorial donde se hacía la mejor versión posible del libro. Pero no es que el libro sea un libro secreto, olvidado, que se haya descubierto de pronto, no, en absoluto. Usted nos decía que el proceso de escritura de este libro pues fue de la mano también con el progreso de la enfermedad del maestro García Márquez. ¿Cómo se ve ese proceso reflejado en el libro? ¿Ustedes encontraron
con un Gabo distinto reflejado en esas páginas? No, o sea, creemos que el libro todavía tiene muchos de los aspectos más fuertes de la escritura de Gabo, o sea, el poder de narrativa y de descripción, los personajes interesantes, la sensibilidad por los problemas humanos, la empatía por los problemas humanos. Quizá lo que el libro tenía en las diferentes versiones es que no estaba tan pulido como estaría un libro de Gabo que él hubiera podido terminar como hacía con los otros. Pero bueno, de un poco guiados por su editor Cristóbal Pera, que de hecho trabajó con Gabo en algunas de estas versiones en vida de Gabo, y se hizo una especie de edición óptima a la que no se le agregó ni una sola palabra que no hubiera escrito Gabo. O sea, está basado en lo que se llama la versión 5 de la novela, pero se incorporaron cosas de otras versiones. Lo único que está, insisto, es que quizá, o sea, hay pequeñas cosas que no están tan pulidas, pero yo diría que el libro está, a mi juicio, al 90%, y que independientemente de que no esté con el sello final del cerebro de Gabo al 100%, sigue siendo un libro muy disfrutable, muy bien escrito, con un personaje central femenino muy interesante. Y bueno, finalmente los lectores dirán, ¿no? Hay como una tensión que me imagino vivieron ustedes porque había esa decisión de García Márquez de decir ese libro hay que quemarlo, pero también esa declaración que ustedes han expresado donde él dice hagan lo que quieran, después de que yo estoy muerto hagan lo que quieran. ¿Cómo fue el debate entre esas dos posiciones que les había dejado él? Bueno, el debate hubiera sido más difícil si el libro hubiera sido, o más fácil, si el libro hubiera estado en un estado muy deficiente. Pero realmente lo leímos Gonzalo y yo, lo leyó la familia inmediata, por supuesto Cristóbal Pera, Luis Miguel Palomares y la gente de la agencia Balcells, y todos estuvimos de acuerdo que sí, que en efecto estaríamos sobreponiendo nuestros deseos a los deseos de un Gabo que ya no estaba totalmente en sus cabales. O sea, hay que entender que cuando él decía el libro no sirve, no tiene sentido, pues él ya había perdido la capacidad para juzgar el libro. Entonces, para contestar tu pregunta, no fue tan difícil decidir porque el libro nosotros lo encontramos muy disfrutable. Esa es la verdad. Y además creíamos que era un libro que se complementaba muy bien con sus otros dos libros finales, que eran Del amor y otros demonios y Memorias de mis putas tristes. Eran tres historias de amor obsesivo o de la búsqueda del amor y la pasión. Pero muy diferente a los otros dos, mucho más contemporáneo, con este personaje femenino en el centro. Entonces, una vez leído y considerado y disfrutado, no fue tan difícil decidir, esa es la verdad. Rodrigo, le quiero cambiar el tema, pero entiendo perfectamente que usted no nos pueda contar muchas cosas porque o se lo prohíbe el contrato o la propia expectativa que tenemos todos de 100 años de soledad en la pantalla. Gabo, pues, era muy crítico de sus películas, siempre fue muy crítico. Yo no sé si a él le gustó alguna de sus películas alguna vez, pero era muy crítico. Se castigaba mucho con el tema de sus libros en el cine. Y ustedes están caminando por otro tema de altísima sensibilidad. ¿Qué tanto pesa esa responsabilidad de que esto salga como él lo hubiera querido? ¿O simplemente ustedes ya asumieron que él nunca lo habría querido, pero hay que hacerlo? Bueno, yo no sé si la mayoría de los autores ven las películas y las series y dicen esto es exactamente como yo lo hubiera querido. Por otro lado, Gabo, aunque siempre dijo que no estaba dispuesto a vender 100 años para que se hiciera en una película, sobre todo una película de 2 o 3 horas donde no cabría la historia, y luego los costos de una película
obligarían a hacerla con actores de Hollywood, en inglés, o sea, toda esa ecuación de lo que sería el gran producto del cine internacional no lo convencía. Además de esa idea de que, bueno, es mejor que el libro exista en la imaginación del lector. Pero sí llegó a decir alguna vez que lo consideraría si se pudiera hacer en muchísimas horas y en español y en Colombia, en una cosa más genuinamente colombiana. Entonces, pero bueno, y también dijo, como dijimos antes, cuando yo esté muerto, hagan lo que quieran. Entonces, lo de 100 años de soledad, y esto todavía lo discutimos en vida de nuestra madre Mercedes con ella. O sea, primero, el auge de las plataformas digitales, sobre todo de Netflix, permitía eso precisamente, hacer una cosa que fuera local, que se hiciera con muchos recursos y muy bien hecha, pero en Colombia y en español, que fue una de las condiciones que se le pusieron a Netflix y que ellos estaban gustosos de acceder. Por otro lado, tarde o temprano esto se iba a hacer. O sea, si no lo vendíamos nosotros, lo venderían nuestros hijos o nuestros nietos, porque cada generación toma las decisiones que tiene que tomar, y finalmente llegaría el día en que el libro estaría sería del dominio público, y entonces cualquier persona lo podía hacer. Entonces decidimos que era mejor ahorita, con esta asociación con Netflix, que estaban dispuestos ellos a apostarle durísimo. Ahora, si a Gabo le gustaría o no lo sabremos, pero o sea, lo importante es que se iba a hacer tarde o temprano. Entonces, mejor hacerlo de una manera donde todavía tenemos alguna injerencia en cómo se presenta el proyecto. A propósito de eso, de esa injerencia, entiendo que usted, por ejemplo, no está metido en el día a día de la producción, pero sí tiene, por decirlo de alguna manera, una supervisión o conocimiento de lo que se está haciendo. ¿Qué nos diría a nosotros, los que somos amantes entregados de la obra de su padre, y que esto nos da un poco de susto, la llegada de 100 años de soledad a Netflix? Bueno, yo leí los primeros guiones en su momento y estaban muy bien adaptados por el guionista puertorriqueño americano José Rivera, que además creo que hizo realmente hizo los cambios necesarios para que fuera más cinematográfico. Creo que las películas que se han hecho sobre la obra de Gabo han sufrido mucho de demasiado respeto al autor y demasiado respeto a la obra. La escritura y el cine y la televisión son medios muy diferentes y hay que tratarlos de manera diferente. Entonces yo animé al adaptador y a Netflix a adaptar, y creo que lo hicieron muy bien, tomaron decisiones buenas, y desde entonces he estado al día y he visto mucho material, he visto algunos episodios ya editados, y lo único que puedo decir es que es una apuesta muy buena, muy ambiciosa, se ha hecho con muchos recursos, o sea, tiene los recursos de una gran producción, y no quiero decir más, quiero que la gente vea y juzgue. Y bueno, como todo en la vida, habrá fanáticos y habrá detractores, y hay quien piense que no se puede adaptar el libro, y habrá también quien descubra el libro a través de la serie. Pero bueno, yo creo que yo por lo menos estoy impaciente de que salga ya terminada y a ver cómo funciona. Hoy la prensa española cita a su hermano Gonzalo. Imperfecto, pero confirma. En un acto de traición decidimos anteponer el placer de los lectores a las demás consideraciones, confesó Gonzalo. Su traición no es otra que la de autorizar la publicación de En agosto nos vemos, novela inédita de un autor que quiso destruir el texto por su escasa calidad. A pesar de sus imperfecciones, no pudo darse cuenta de lo bien que estaba. Y esa es nuestra historia de hoy. Apoyar ese libro que está en las principales librerías del país. Se presentó en Madrid
también esta semana, y estoy seguro que será un éxito editorial como todo lo que hizo Gabo en vida y ahora en otra dimensión. Me queda una curiosidad, Rodrigo. Gabo siempre comentaba sus trabajos, los comentaba, y le gustaba la opinión de Mutis, quien también ya partió. ¿Mutis alcanzó a opinar de este libro? Sabes que no sé, yo sé que Gabo en su momento leyó y publicó en español y en inglés una versión del primer capítulo, entonces supongo que Mutis habrá leído eso, pero no llegó a leer ninguna versión completa, no creo. No. Rodrigo, muchos éxitos, gracias por mantener viva la llama de Gabo ahora con este libro y muy pronto con la versión cinematográfica de 100 años de soledad. Un saludo y muchas gracias por atendernos. Gracias, abrazotes, chao. Bueno, pues ahí tiene usted ya ahora sí la versión oficial, porque qué cantidad de leyendas de... No, pues es que se ha dicho de todo. De todo. De todo a la hora. Ahí está la versión oficial. Acompáñenos en el canal de YouTube @Julio Sánchez Cristo Oficial.